Con el desarrollo de la inteligencia operativa policial, veíamos que mejor era hacer que ese capturado, ese detenido, se convirtiera en un informante. Cuantitativamente hablando, ¿se podría decir que la mayor cantidad de capturas o detenciones de elementos terroristas, cúpula, mando medio, se logró utilizando el método de la inteligencia operativa policial? Podría afirmarlo que sí. Así como en la institución militar se actúa por directivas escritas, la institución policial también actúa mediante directiva por escrito. La institución policial no puede actuar por una orden verbal. Entonces, esta directiva 003, el decreto legislativo 751, abarca varios sectores, entre ellos defensa e interior. En interior se fijan objetivos muy claros. Permítame leer dos muy brevemente. Objetivo 2, participación en la pacificación del país y en la autodefensa de la población. Objetivo 3, restitución de la confianza de la población para lograr su participación activa en la lucha contra la subversión y el tráfico ilícito de drogas. Nuevamente, entonces, es la inteligencia la que prima y la otra política. Así como había el del soldado amigo, había el del policía amigo. Antes de eso, ha habido otra directiva, que yo en estos momentos no la cuento, probablemente proveniente del propio ministro o del director general de la policía. Muchas gracias. A una pregunta del señor fiscal, usted ha referido que, dado los lineamientos generales por parte del presidente de la República y el ministro del Interior, usted da una directiva como director general de la policía, que es la que marca el trabajo policial. Exactamente. ¿Podría señalar las pautas, las características más importantes de esa directiva suya? Encuadraban al accionar, haciendo ver que ante todo el personal policial tenía que obrar pensando que actuaba ante personas. Había que ejercer todo el respeto a su condición humana. El personal policial se veía afecto a una serie de situaciones imprevistas, tenía que afrontar una serie de dificultades, pero tenía que reaccionar primero pensando que eran personas a las que intervenía. En esos términos, esa directiva dio nacimiento después a una nueva directiva de la policía y que se convirtió en un manual de procedimientos policiales que hasta la fecha obra en la Policía Nacional. Dentro de las directivas que usted recoge de la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior, ¿estuvo el privilegiar el trabajo de inteligencia? Sí, fue un esfuerzo y fue la connotación que se daba, y era una de mis preocupaciones personales con los directores de la INCOT y de las otras unidades operativas. Ya no nos interesaba estar capturando a los activistas, a los operadores. Muchas veces era conveniente dejar en libertad a pequeños terroristas para que nos condujeran hacia sus líderes y pudiéramos ahí empatar la información que nos llevara a conocer las cabezas. Y eso era netamente un esfuerzo de inteligencia que tenía que ser privilegiada. Durante su gestión como director general, dentro de estas medidas de apoyo al trabajo de inteligencia, estuvo la de convertir a la DIRCOTE, Dirección Regional, en DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo. Exactamente. Es la diferencia que muchas veces he escuchado, por qué se hace esas diferenciaciones entre DIRCOTE y DINCOTE. La DIRCOTE tenía un ámbito regional, pero por indicaciones dentro de esta política de inteligencia, es que la elevamos primero a nivel nacional, tenía ámbito nacional siendo la DINCOTE, una de las 4 grandes direcciones nacionales, que era la DINCOTE, era la contra drogas, era la fiscal y era la DINOES. Los 4 pilares que tenían extensión nacional. Luego se hizo otros esfuerzos, por ejemplo, la DIRCOTE, que yo conocí, tenía menos de 300 hombres. En el momento en que interviene el GEIN con la captura de Abimael, en septiembre del 92, tenía más o menos 1000 efectivos, que los habíamos incrementado
gracias a esta política, le habíamos dado mayores facilidades en infraestructura, porque tenían un pequeño ambiente en lo que era la prefectura antigua y un piso reducido y mal equipado dentro del Edicopip, que era el edificio nuevo. Dimos ahí que le dieran toda la facilidad de infraestructura a la DINCOTE. Y le dimos inclusive del poco presupuesto que había para la policía, más del 30% directo del pliego ministerial pasó directo a la DINCOTE para que ellos lo administraran. Entonces todos esos han sido esfuerzos por valorar, incrementar más a la DINCOTE durante nuestra gestión. Usted nos ha dicho que en lo que significó el golpe de Estado, usted, como director general de la Policía Nacional y la policía como tal, no intervino en nada. No intervinimos la noche del 5 de abril. Pero usted supo cuándo recién de los hechos. ¿De qué se trataba? Sí. En general, al escuchar, al ver ¿Cuándo fue eso? La noche del 5, al momento que se presenta No, pero hubo una reunión que usted ha contado. En la reunión previa del día. El día 3, viernes 3 en la noche, a las 19 horas. Pero usted, una vez de escuchar eso, ¿qué hizo usted? Como le repito, doctor, no había nada concreto ni recibí. ¿Cómo que nada concreto? ¿Iban a hacer un golpe de Estado? No. ¿Cómo? Porque no se decía vamos a hacer un golpe de Estado, vamos a ir aquí o usted tiene que hacer esto o el otro. No hubo misionamiento para la policía. Se dijo que se iba a tomar medidas extraordinarias, especiales, ¿ya? Pero, y que la policía iba a actuar de acuerdo. ¿La noche del 5 de abril la policía se replegó? No. La policía continúa normal dentro de sus actividades. Las actividades de la policía las podemos descomponer en dos campos, doctor. Lo que es el orden público, la administración normal, y lo que son las acciones especiales contra el terrorismo o específicas donde está con participación de la Fuerza Armada cuando lo dispone el presidente de la República. Ese era el caso. La policía quedaba subordinada a la Fuerza Armada localmente, no tiene ni un elemento de coordinación de comando. Pero es que ese es día 3, el 4 y el 5, antes de que salga la tropa, en fin. ¿Usted estuvo por completo al margen? Sí. ¿O la policía? ¿Ministerio del Interior? La Policía del Interior, la Policía Nacional, no tuvo ninguna actividad en concreto el día 4 ni 5. No se reunió, no se dio ninguna orden. ¿Pero usted sabía que el 5 iba a ser el tema? No sabía, fecha exacta. No sabía la fecha, ni el cómo, ni la fecha, ni el cuándo. ¿Y cuando se enteró de lo que pasaba, qué hizo usted? En ese momento trato de recibir instrucciones, busco al ministro del Interior que no lo localizo, trato de comunicarme con el general Hermosa Ríos, no está, todo se desarrolla normal. Hasta que soy convocado al día siguiente, he hablado con el ministro del Interior. Y el día, la noche o al día siguiente. Al día siguiente, la mañana del día 6. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Ya era conocedor y ya tenía dominio de todo lo que había expuesto en su manifiesto el presidente de la República. ¿Usted ya sabía que habían detenidas varias personas? No, yo sabía que se había pronunciado el presidente con las medidas que ya conocía cuáles eran, lo que había hecho, pero no sabía de las detenciones, porque como le repito, doctor, esas detenciones no las hizo el personal de la policía, no hubo ni siquiera información concreta de que hubiese habido esas detenciones. En plano real, solamente cuando le pusieron a disposición de la policía el conjunto de detenidos de modo progresivo. Exactamente, exactamente. Ahora, me explico esto, si usted me permite. Sí, por favor. La noche del día 3 de abril, en la reunión, sé que posterior a mi salida de la reunión hubo después indicaciones que hubieron por el sistema de inteligencia. Eso ya se ha visto en un caso que ha visto una fiscalía anterior y han determinado la no participación de la policía, porque se convocó esa misma noche a elementos de la Fuerza Armada, a los que se les misionó en esas detenciones, en las cuales no estaba considerado ningún elemento de inteligencia de la policía, por tanto tampoco recibieron ningún misionamiento en las detenciones. ¿A usted no le dio ninguna indicación previa entonces el ministro del Interior, general Briones? No, doctor. Respecto a eso no he hablado nada con el ministro Briones. Y solamente tuvo una reunión que fue ese día 3, que fue una comunicación puntual.
fue la comunicación donde expresó concretamente el presidente de entonces la situación en la que estaba y las necesidades que tenía de introducir cambios fundamentales dentro de la organización y todo lo demás, pero sin concretar qué se iba a hacer, porque ese era el qué hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, que debe hacer dentro de un plan, que es el que se misionó a las unidades de la Fuerza Armada, no hacia la policía. En lo específico, ¿qué supo usted del señor Gorriti, el Lembogen? Del señor Gorriti conocí muy poco, sino hasta después de la publicación, porque él en ningún momento hizo ninguna denuncia a la policía, ni se apersonó. Yo lo conozco personalmente, no tuve ninguna indicación de él. ¿Lo conocía desde antes de los hechos, desde antes de la captura? ¿Cómo así lo conocía usted? Sí, lo conocía al señor Gorriti. ¿Cómo así? Como periodista lo he conocido en muchas otras oportunidades. Ah, muy bien. Y vayamos ahora al señor Samuel Dyer. ¿Qué sabe usted de ese señor? Ya, supe que al señor Dyer lo habían detenido cuando iba a hacer un viaje en el aeropuerto, a pedido del servicio de inteligencia, y fue recogido por un coronel que en ese momento estaba trabajando como director de contrainteligencia, coronel Domínguez, trabajaba director de contrainteligencia del CIN. Él se había encargado de recoger al señor Dyer del aeropuerto y lo llevó bajo su responsabilidad. Después he conocido de que manifiesta el señor, hoy general Domínguez, de que lo llevó al servicio de inteligencia y que ahí quedó su función. Por información del general Antonio Quetín Vidal, me informó de que le habían cursado un documento del CIN pidiéndole que remitieran antecedentes sobre esa persona y que había comisionado a un coronel de su unidad para tomar ese contacto. Que todo esto lo habían puesto en conocimiento de la fiscal. En los sucesos del 5 de abril, usted ha negado una intervención directa en la parte operativa, ejecutiva de todos estos actos, pero luego ha mencionado que días después, Seguridad del Estado actúa como un ente de apoyo para la liberación de estas personas que habían sido privadas de su libertad. Es requerido, ¿ya?, para que participe en la puesta en libertad de estos elementos. Como conocedor del tema, él es director de Seguridad del Estado, no han estado bajo su jurisdicción, no han estado detenidos en una dependencia policial, sino es llevado por personal militar para que este director de Seguridad del Estado haga las diligencias que correspondían, con la participación pedir la participación del fiscal, del médico para que haga los reconocimientos y hacerles firmar su conformidad o su libertad a los detenidos que en ese momento son liberados. ¿Por qué no podía desarrollarse eso directamente de los organismos militares que habían privado de su libertad a estas personas? Pero es una norma reglamentaria de que cuando el personal militar en estado de emergencia, que tiene atribuciones para detener, en esos casos cuando se suspenden garantías, etcétera, todas las diligencias de puesta en libertad, etcétera, tienen que ser con la presencia policial.